Padre, te damos tantas gracias. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por el inmenso privilegio, Señor, de tener esta libertad para hablar, para enseñar, para recibir, para seguir creciendo espiritualmente, Señor, cuando en otros lugares, Señor, tienen tanta hambre y sed de eso mismo. Esta mañana, Padre, ponemos nuestra mente, el estado de nuestros cuerpos, Señor. Señor, que todo cansancio, todo estrés, toda distracción se van de este lugar en el nombre de Jesús, Padre, y venimos a ti para pedirte que nos enseñes. Espíritu Santo, ven y enséñanos. Señor, a pesar de nosotros mismos, queremos aprender. Sabemos, Señor, que nos das lo que no merecemos y no nos das lo que merecemos. Así que, Padre, en esa gracia y por el poder de la sangre de Cristo nos acercamos al trono y decimos: tenemos hambre de sabiduría. Señor, ven y enséñanos. Tú dijiste que mandarías a tu Espíritu para llevarnos a toda verdad. Y eso es lo que pedimos esta mañana. Llévanos a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema, yo les vuelvo a decir, lo que nosotros vemos en la clase es el resumen de lo que nosotros consideramos más importante, porque si pudiera enseñar, tuviera el tiempo de enseñarles punto por punto, creo que la clase duraría 2 horas, ¿sí? Pero por favor, yo les recomiendo, lean el libro. Escuchen la clase, vean la clase, pero lean el libro, porque ahí hay más detalles que no me da tiempo explicar durante menos de una hora de la clase, ¿ok? Yo cuando doy la clase, escucho el audiolibro, leo mi libro, lo subrayo, vuelvo a escuchar el audiolibro. ¿Por qué? Porque cada vez encuentro algo que no capté la primera vez. Y la verdad es que aprender del temor de Dios es una riqueza inmensa, que si la llegamos a comprender, nos damos cuenta que no comprendemos nada. Esa es la verdadera comprensión de entender lo que es el temor de Dios. El tema de hoy se llama de gloria en gloria. El versículo con el que comenzamos dice: el Señor es amigo de los que le temen y a ellos les enseña su pacto. Otras versiones dicen: el secreto del Señor es con los que le temen, ¿sí? Y esa escritura está en el Salmo 25:14. Discúlpenme los de producción porque hice correcciones a mi clase justo antes de venir. Más que correcciones, le aumenté. Salmo 25:14. Si ven que no aparece un versículo es porque no me dio tiempo de pasárselos, pero se los voy a decir. Nuestro Señor le delegó autoridad a Adán cuando lo puso en el jardín. ¿Estamos de acuerdo? Y el Señor se manifestaba a Adán y a Eva como su amigo. Dice la Biblia que caminaban con Él y disfrutaban de su presencia uno a uno. Pero ¿qué pasó? Ellos con esa relación tenían autoridad. Una autoridad delegada que Dios le dio para gobernar toda la tierra. Toda la tierra. Entonces,
cuando ellos, pero la condición era que fueran obedientes. Mientras ellos estuvieran en la mano de Dios, ellos conocían el corazón de Dios, hacían lo que Dios les indicaba, gobernaban bajo la autoridad del que les delegó el gobierno. Pero ¿qué pasa cuando llega la serpiente y escuchan el consejo de la serpiente? ¿Y qué es lo que les dice? Dios sabe que si tú comes de ese fruto vas a ser como Dios. Desde ahí, creyendo eso, perdieron. Perdieron la autoridad, se la entregaron a alguien a quien Dios no se la delegó. Y se convierte en el príncipe de la potestad del aire. Porque reina sobre los aires de la tierra, pero es una autoridad robada, no delegada, que es diferente. ¿Ok? Jesús viene para redimir lo que se robó el enemigo, que es restaurar en él. Como dice la Biblia, él es el último Adán. Él viene, ok, papá, este hijo la regó, pero yo vengo como el hijo, el único hijo de Dios, para poner orden a lo que entró en desorden. Jesús redimió la autoridad perdida por el hombre al morir en la cruz. Ahora el hombre tiene delante de él la vida y la muerte. Puedes seguir el reino de la autoridad robada o puedes entrar al reino de la autoridad redimida de Dios a través de Jesucristo. Al nosotros temerle al Señor, al hacerlo Señor de nuestras vidas, nos rendimos y nos rendimos completamente a su gobierno para hacerlo Señor. Hermanos, no es lo mismo predicar un mensaje, un evangelio de salvación que un evangelio de reino. El evangelio de salvación te lleva a las puertas y recibe el sacrificio de Jesucristo. ¿Ok? Es el evangelio de salvación, te hace reconocer, te lleva al arrepentimiento. Pero el evangelio de reino te trae al proceso de santidad, a traer lo que es este gobierno redimido. Hay muchas personas en las iglesias que se quedaron en el evangelio de salvación y nunca entraron al evangelio de un gobierno, de un señorío de Jesucristo en sus vidas, porque viven igual que el mundo. Hay tibieza en las iglesias, ¿ok? El evangelio nos trae arrepentimiento. El evangelio de salvación nos trae arrepentimiento para llegar a los pies de Jesucristo y reconocer lo que somos sin Él y reconocer ese sacrificio. Pero entonces comienza el gobierno de Cristo. Lo que vino Jesucristo a hacer es a predicar el evangelio de su reino. Todas las parábolas hablan de su reino. Cuando Él enseñó, habló de un reino, y no un reino que llega solamente con su segunda venida. El reino de Dios comienza desde el momento en que Él entra a la tierra como hombre. Y Él dice, el reino de Dios es como.
y empieza a decir parábolas. ¿Qué es el reino de Dios? Es un estilo de vida que va de gloria en gloria y en un proceso de santidad, que cuando se termina, el día que lo vemos cara a cara. Entonces, ya me estoy saliendo. Regreso. Mientras más le servimos, más le conocemos. Mientras más le tememos y le obedecemos, más le conocemos. Y mientras más le conocemos, más cercanos estamos a su corazón. Por eso en esta escritura con la que comenzamos decimos en el Salmo 25:14 que el Señor es amigo de los que le temen. No es lo mismo creer en alguien que creerle a alguien. Tú le crees a alguien porque platicas con él, porque estás cerca de él, conoces su persona. Crees de alguien porque existe, simplemente. Hermanos, Dios quiere que seamos sus amigos. Dios quiere que seamos sus hijos. Dios no quiere esclavos, quiere siervos. A mí me gusta cómo lo dice en inglés, porque en inglés la palabra es bond servants. Bond servants quiere decir que voluntariamente tú sirves a un amo, a un señor, en paga de una gratitud. Y no eres esclavo, lo haces voluntariamente, con un corazón agradecido, no porque nadie te obliga. Ese es el servicio que Dios pide de nosotros. Cuando le servimos de verdad, en temor de Dios, lo hacemos aunque nos cueste, aunque no obtengamos nada. Cuando le servimos, lo hacemos aún sacrificialmente, no cuando nos conviene o es cómodo, o cuando tenemos tiempo, o cuando no estoy ocupado. Porque eso es darle sobras y migajas. Dios no pide limosnas. Dios te pide tu vida. En los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo dice, los Hechos 20:24, dice: pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de las maravillas de la gracia de Dios. Fíjese cómo empieza: mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor. Y nosotros en las iglesias alrededor del mundo hacemos lo contrario. Mi vida está muy ocupada para las cosas de Dios. Voy a poner las cosas de Dios en pausa porque estoy muy ocupado. En lugar de decir, mi vida fuera de Dios es un fruto, un producto de lo que yo le entrego a Él primero. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Lo que vivo, lo que hago, lo que pienso, lo que emprendo, a lo que le dedico mi tiempo, es Cristo. Busca primero, ¿qué? Y
y su justicia. Y no es justicia de un mazo de justicia, es esa palabra justicia, es righteousness, es una vida recta. Busca primero el reino de Dios y la manera recta en la que Él te enseña a vivir, vuélvela un estilo de vida y entonces lo demás vendrá por añadidura. Yo, a lo largo de los años del ministerio, yo les puedo decir, en mi propia vida, mi esposo tenía un puesto de gerencia internacional en una empresa en la que viajaba a Brasil, a Puerto Rico, hubo veces que se fue a Inglaterra, nos viajábamos ya con los puntos que ganaba, yo viajaba con él, nos fuimos a Argentina, nos fuimos a Puerto Rico, nos fuimos, como ejecutivo tenía una vida muy prometedora, pero tenemos una herencia y un legado, ambos generacional, que si seguíamos esa vida próspera, puede que nos haya ido bien económicamente, pero no creo que hayamos llegado a 33 años de matrimonio. Porque si no estamos en lo que Dios nos pide hacer, su bendición no es completa. No estaría aquí parada enfrente de ustedes. Un día tomamos la decisión, vendimos casa, renunció a su trabajo y hasta el día de hoy vivimos por fe. Y el Señor nunca nos ha desamparado, nunca nos ha quitado comida de la mesa, nunca ha dejado que el enemigo se salga con la suya. Él nos ha protegido, nos ha proveído, nos ha resguardado y está cumpliendo su destino, nuestro destino aquí en la tierra. Digo todo esto para decirles que, hermanos, si tú pones a tu trabajo antes que a Dios, ¿esperas tú que tu jefe resuelva tus conflictos matrimoniales? ¿Esperas tú que tu jefe le hable a tu hijo cuando tenga necesidad de platicar? ¿Esperas tú que tu empresa te traiga protección cuando los demonios entran a atacar tu vida? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es realmente tu proveedor? Y no es darle al Señor lo que hacemos cuando vamos a un bazar. Esta está rota, ya la voy a dar porque ya no me la pongo. Dios se merece lo mejor. No le des a Dios de tus obras, ni las obras de tu tiempo, ni las obras de tu energía, ni las obras de tu economía, porque Dios tiene un parámetro en su palabra de lo que Él quiere que le des. Mientras más temor de Dios tienes, es mejor lo que le entregas. El que menos temor tiene de Dios lo manifiesta en lo que le ofrece a Dios. Y no me refiero a dinero, porque es tiempo, dinero y esfuerzo. El Señor nos llama en eso entonces a que no nada más digamos Señor, Señor. En la Escritura llega un momento en que el Señor dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo que hagas?
En otras palabras, no te engañes a ti mismo llamándome Señor mientras continúas viviendo tu vida como si fuera tuya. Si tú realmente le has entregado tu vida al Señor, tu vida ya no es tuya. Pero andamos con la mitad para acá y la mitad para acá. No nos quejemos a la hora en que realmente necesitemos ver que el Señor se manifieste y nos demos cuenta de que no hemos dado de nosotros lo que Él nos ha pedido para obtener la cosecha de lo que el reino nos puede dar. El velo del engaño. Y aquí vemos la vida de Saúl. En el curso de autoridad espiritual entramos en esto muy particularmente porque habla de un engaño en el que muchas veces nosotros entramos pensando que estamos obedeciendo cuando en realidad Dios te ve como desobediente. Saúl. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Saúl y los amalecitas? ¿Qué le dijo Dios a través de Samuel a Saúl con respecto a los amalecitas? Destruye todo, que no quede ni un oso de peluche, nada, todo. Y cuando vemos la vida de Saúl, llega Samuel, porque Dios lo mandó y le dijo, ve lo que está haciendo Saúl, ve y arréglalo. Y dice la escritura que llega Samuel con Saúl. ¿Y qué es lo que el engaño de la mente de Saúl le dice a Samuel? Ya hice todo lo que Dios me pidió. Ya obedecí a Dios. Me vas a felicitar. Y Samuel le dice, ¿qué es ese berrido de ovejas que estoy escuchando? Lo hice para el Señor, porque es el sacrificio de ofrenda para el Señor. Y es cuando, no está aquí, pero es cuando Samuel le dice, la rebeldía es hechicería. O sea, le dijo, has llegado a lo más bajo. ¿Tú te crees que puedes engañar a Dios? Pero es que, y dice la Biblia que murieron miles de amalecitas, pero quedó. ¿Quién quedó? El rey. Y no sé si ustedes han visto la película del rey de Persia, de la reina Esther. Comienza la película con esta escena. Esa es, si me preguntan cuál es mi película favorita y que puedo ver y ver, es esa. Sí, es la reina Esther. En español se llama la reina de Persia. En inglés se llama One Night with the King. Dios sabe lo que hace. Tenemos que obedecerle aunque no lo entendamos. ¿Cómo lo traduzco en nuestra vida diaria aquí nosotros? Sí. Tu líder, no estoy hablando solamente de tu pastor, tu líder en producción, en cocina, en
en Ujieres, te dice, vamos a hacer algo de esta manera. Ay, no, ¿cómo lo vamos a hacer así? Mejor lo hacemos de esta manera. Es más práctico. Ouch. Hay una manera de hacer las cosas y hay una razón. Y si tú no eres el líder, tú no sabes por qué se hacen las cosas como se están haciendo. Dime una cosa, ¿quiénes trabajan aquí en una empresa o han trabajado en una empresa? Tu jefe, cuando te pide que hagas algo, te da todos los estatutos y todas las razones por las cuales te está pidiendo que hagas una cosa. ¿Lo tiene que hacer? ¿O confías que si tu jefe te pide que escribas algo, que hagas una carta, tú le vas a decir, ¿y para qué es esta carta? ¿Por qué la tengo que escribir? ¿A quién está dirigida y por qué se la manda? A eso me refiero. Y no es una obediencia que digas, ay, voy a ir así. No, 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 no. Se trata de una actitud del corazón, de que tú confías que la persona que te lo está pidiendo no lo está haciendo para dañarte a ti, te lo está haciendo para un bien común más grande. ¿Sí? Y si no lo entiendes, puedes preguntar. Pero eso no quiere decir que se va a hacer a tu manera. ¿Estamos? Entonces, y no se trata de que, ay, puro control. No. ¿Qué le dijo? Le explicó Dios a Saúl sus motivos de por qué tenía que hacer lo que dijo, lo que le pidió que hiciera. No, pero Dios sabía lo que venía en el futuro. Sabía por qué estaba pidiéndole a Saúl que hiciera lo que hizo. Y obedeció al 99.9%. Y aún así, el Señor lo llamó rebeldía y desobediencia. ¿Qué quiere decir? Entonces, que Dios nos quiere al 100, no al 99%. Y quiere que entendamos que su palabra es verdad al 100%. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Primera de Samuel 15:11. Lamento haber hecho Saúl rey. Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mis mandatos. Si fuéramos nosotros abogados de Saúl, ay, no manches, por uno, ¿no así diríamos? Eres un exagerado, Dios. 3 ovejitas de miles. Una persona. Y se murieron miles. ¿No crees que estás exagerando un poco? ¿No ese sería nuestro punto de vista? Seamos reales. Y Dios todavía entonces dice, me desobedeció.
Dios es omnisciente y es soberano. Y sabe cuáles son los motivos de nuestro corazón. ¿Sí? ¿David desobedeció en algún momento a Dios? Sí. ¿Y por qué Dios decía que David era un varón conforme a su corazón? Porque tenía la humildad de postrarse, humillarse, arrodillarse, pedir perdón y decir: Señor, la regué. Y Dios lo levantaba y lo usaba de nuevo. Eso tampoco es pretexto para decir: luego me arrepiento y sé que Dios me va a perdonar. Porque he oído personas así. ¿Y cómo es el dicho que dice? Prefiero pedir perdón que pedir permiso. Eso es de lo más profundo del infierno, hermanos. No es bíblico. Dile eso a Dios. Dile eso a Dios el día que ya estés cara a cara con Él. Santiago 1:22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Obediencia completa. El verdadero temor de Dios, hermanos, no nos permite obedecer a medias. ¿En qué espejo te miras? Siguiente punto. No solo escuchen la palabra de Dios, lo que acabo de decirles, pónganla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. O sea, leo la palabra en la mañana, me entró por aquí, me salió por allá y me voy por mi camino. Seamos no solamente oidores, sino hacedores. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Consejo de Pablo a Timoteo. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá... ¿Será que puede tener un agua, por favor? Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Les suena a lo que acabamos de hablar? Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán, gracias, hijo. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán dominio propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y luego, ¿qué dice? Aléjate de esa gente. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si te gusta juntarte con vándalos, ¿cómo vas a acabar? Si pasas tu tiempo, no es que Dios me sacó del alcoholismo y hoy sé que tengo una cita en tal bar. El Señor no te manda al lugar de donde te sacó, a menos que ya tengas autoridad, que tengas el carácter y la asignación para hacerlo. ¿Sí? Si no te asigna, más vale que no te metas.
¿ok? Y cuando te asigna, te da una cobertura. Cuando te da una cobertura, tienes protección, tienes oración, tienes respaldo y hay alguien que está pendiente. Cuando vas como llanero solitario, de repente aparecen las noticias, encontraron al llanero solitario ahí tirado en el desierto. Lo encontraron sus huesos, porque nadie sabía dónde estaba. Así pasa con los llaneros solitarios. Pero eso no está en el libro. Eso es aplicación casa del Padre, bíblicamente hablando. En contraste, a los que le obedecen les va bien, porque dice la Escritura, Santiago 1:25, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Es como cuando leemos el primer mandamiento. La maldición va de generación en generación de los que desobedecen a Dios, pero la bendición alcanza millares. ¿Sí? Solamente podremos reflejar la imagen y semejanza de Dios en la medida en que seamos obedientes. Dime una cosa. En México tenemos usos y costumbres, ¿estamos? Si nos vamos a Europa y queremos comer un mole, ¿hay algún restaurante abierto que en cualquier hora nos pueda dar mole? Tus usos y costumbres son los que aprendiste, son tu raíz, es lo que tú llevas como cultura dentro de ti. Ahora, la cultura de reino hace que tú puedas encontrar lo que hay en el reino a donde quiera que vayas. Porque la cultura del reino no es de México, no es de España, no es de Inglaterra, es una sola. Y si tú temes a Dios y obedeces sus mandamientos, a donde quiera que vayas, tú puedes encontrar una cultura de reino con hermanos que te entienden y que caminan y que saben de lo que les hablas. Solamente podemos reflejar esa imagen que nos hace hijos de Dios. Porque yo, por ejemplo, ¿se acuerdan que en mayo del año pasado viajamos a Cuba? Y aunque estamos en situaciones diferentes, cuando yo entro a la iglesia, no hay diferencia. Cantamos, adoramos, hablamos el mismo idioma, no solamente de lenguaje, sino del corazón. ¿Por qué? Porque nos reflejamos como hijos de un solo Padre. Y somos su imagen y semejanza mientras más le obedecemos. Segunda de Corintios 3:17, pues el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el espíritu, nos hace más parecidos a Él a medida que somos transformados de gloria en gloria a su gloriosa imagen. O sea, que cada vez que obedecemos a Dios, nos vemos en el espejo espiritual y dices, ay, ya me salió un poquito de barbita aquí como Jesús. Ay, mira, tengo una mirada diferente. ¡Wow! Ya puedo sonreír.
Mira esa imagen, hasta parece que tienes paz. Vamos de gloria en gloria conforme regresamos a vernos, reflejándonos en el espejo de la palabra de Dios. Y cada vez nos parecemos más a lo que está escrito en su palabra. Y entonces ya no somos solamente como Moisés, que hasta tuvo que tapar su rostro, sino que la luz emana de nosotros. Segunda de Corintios 4:6 dice: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Hermanos, no puse esa escritura, pero dice que si hay una escritura que no la apunté, se me fue. Dice que si la luz que hay en nosotros refleja oscuridad, ¿qué tan oscura es esa luz? Parece contradictorio, pero no, porque está hablando de lo que nosotros entendemos que es la luz. Si lo que nosotros entendemos que es la luz está reflejando oscuridad, ¿a qué Dios estamos sirviendo? ¿Sí? Si nuestro entendimiento de lo que es la luz está equivocado, no vamos a reflejar luz, vamos a reflejar oscuridad. Si no tenemos temor de Dios, no podemos entender el corazón de Dios. Y si no entendemos el corazón de Dios, cuando hablemos y aun cuando prediquemos, nuestra vida no va a dar fruto de luz. Tú puedes decirme lo que quieras, puedes predicarme lo que quieras, pero ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? ¿Qué luz está reflejando tu vida? Que sea congruente con lo que estás hablando. La congruencia, hermanos, no es un término político, es un estilo de vida de los hijos de Dios. Somos congruentes con lo que creemos, y primero que nada, lo que creemos es lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Eso nos lleva, hermanos, a que tenemos, como dice la palabra, que dar frutos que hacen que nos ocupemos de nuestra salvación. No es por obras para que nadie se gloríe, pero la fe sin frutos. Entonces, 1 Pedro 1:4 dice: y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Una herencia. Una herencia habla de algo que nos delega un padre. ¿Quién es nuestro padre en la tierra? Nuestra paternidad mientras estamos en la tierra determina nuestra herencia eterna. Y mientras estamos en la tierra tenemos que dar frutos, ocuparnos de nuestra salvación. No preocuparnos, sino ocuparnos, ¿sí? Progresivamente, al obedecer y honrar la palabra de Dios, vamos cumpliendo sus promesas en nuestras vidas. Imagínense, Dios tenía destinado que hoy yo estuviera aquí y el pastor estuviéramos aquí como iglesia. Hubo un día que el Señor me dijo: ve a esta conferencia. Nos dijo a mi esposo y a mí. Obedecimos y fuimos. En ese congreso, un profeta, estaba yo así con la panza, y nos dice:
Ustedes han sido llamados a las naciones. Ustedes no se van a quedar aquí, sino el Señor los va a sacar. Y ustedes van a hacer esto, esto y esto. Obedecimos para ir a ese congreso. ¿Ok? Una simple obediencia. No es no tengo tiempo, estoy cansada porque estaba con la panza así. Fuimos, recibimos palabra. Después de haber nacido mi hija, el Señor nos da otras instrucciones. Llega otro día, empezamos a tomar todo el entrenamiento que tenemos de sanidad del alma, de la Biblia y de todo lo demás. Comenzamos a obedecer. No sabíamos a dónde nos iba a llevar el Señor. Y otro día voy a otra conferencia ministrando Cindy Jacobs, no sé si han oído de esa profeta. Y ella me hace, tú, el Señor te está llamando y te preparó para un día como este. Porque tú pronto saldrás de esta nación y vas a hacer esto, esto y esto. Ese día, ese mismo día, un 14 de abril, recibimos el llamado para venir a México. Recibió literalmente ese día el llamado del pastor por el cual venimos a México. El gancho de Dios. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos obedecido un día a la vez? Son las obediencias continuas que nos van llevando hacia nuestro destino. Si tú haces a un lado y te tomas breaks de tu vida espiritual, estás posponiendo y tal vez abortando el plan de Dios para tu vida. La desobediencia trae muerte. Aborta. Dios odia el aborto. ¿Somos bendecidos por nuestra obediencia? Sí. Lo vimos en el pasaje que leímos. Al ser libres y practicar la obediencia, nos vamos pareciendo cada vez más a Él. Y hermanos, el verdadero temor de Dios como un estilo de vida es inquebrantable. No importa lo que estés pasando, no importa que no entiendas lo que está pasando a tu alrededor, tú te quedas donde Dios te pone, a menos que Él mismo te mueva. No tu incomodidad, no tu comodidad, no tu incomodidad ni tu comodidad. Hermanos, no saben cuántas veces el pastor y yo hemos llegado a un lugar. Nos han criticado, nos han difamado, nos han hecho y el Señor dice, allí te quedas. Y con lágrimas, llorando, Señor, me duele. Te estoy entrenando. Vemos la vida de José. Sus hermanos, y eso es una verdad que sucede aquí en la tierra, yo lo puedo atestiguar. Los hermanos son los que tratan de meterte al pozo. Te critican, te hunden con sus palabras y te venden al primer postor. Eso es, estoy hablando de José, no sé si aún no nos cayó el 20. Pero José es vendido. ¿Cuántos años estuvo con Potifar? 10. Y ya que estaba bien y cómodo en la casa de Potifar, sopas, a la cárcel. Dice la Biblia que se quejó.
pero donde estaba tenía temor de Dios. ¿Ustedes creen que por la posición que alcanzó en la casa de Potifar, él no tenía contactos? ¿Que hubieran hecho una investigación de los hechos? ¿Lo hizo? No. Y estando en la cárcel, por su temor de Dios, se ganó el respeto de los que estaban ahí. A donde iba, el temor de Dios le ganaba el respeto de todos los que estaban a su alrededor. Si él hubiera estado amargado diciendo, ay, me tengo que quedar aquí, Dios no me entiende, y si solo supiera, y que este líder esto y este líder aquello, y solo me hacen injusticias, hubiera estado tan ocupado en su nube de amargura que el panadero y el copero ni los hubiera notado. Es más, los hubiera visto como enemigos porque eran parte del gobierno, del régimen que estaba en ese lugar. Pero su corazón estaba lleno del temor de Dios y les ministra. Y él no lo hizo. Cuando vinieron, ellos vinieron a él. ¿Estamos de acuerdo? Él les ministra. Él les dice, tu sueño quiere decir esto. En 3 días vas para afuera y al otro, en 3 días vas a regresar a tu puesto. Y ahí sí le dice, acuérdate de mí. Pero aún sale, lo pone en su puesto y se acordó. No. Pero Dios usó la interpretación de ese sueño para que en el momento correcto él se acordara. El temor de Dios te lleva a no tener amargura en tu corazón. Logras perdonar, logras estar donde Dios te pone. Y aunque no lo entiendas en ese momento, ten por seguro, yo siempre digo, Dios no tiene ningún bote de basura en su reino. Todo lo transforma para bien. A los que le aman y están llamados de acuerdo. ¿Quién de aquí está llamado a algo en su vida? Y si no levantaste tu mano, déjame te doy unas clasecitas. Todos estamos llamados a cumplir una asignación de reino. Todos, sin excepción alguna. El que lo cumplas o no depende de tu temor de Dios, de tu entrega a Dios, de que no haya raíces de amargura en tu vida, de que no seas como Saúl que obedece al 99% y que no estés quejumbroso. La queja trae muerte. Mueren los planes de Dios. Bueno, sus planes en su corazón ahí siguen, pero mueren a la manifestación de ellos en la tierra. ¿Sí? Filipenses 2:12 dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esfuércese en demostrar los resultados de su salvación. O sea que si tu salvación no tiene resultados, probablemente no eres salvo. Porque la salvación verdadera tiene frutos. ¿Ok? Hay iglesias llenas de personas que hicieron una oración un día, pero que no son salvos. No es por obras para que nadie se gloríe. Y la fe sin obras está muerta. La obediencia debe ser con reverencia y temor, no porque no me queda de otra. Lo tengo que hacer. Esos pastores ya me tienen hasta acá. Dios es
al que debemos amar y obedecer. Es por amor a Él, no por inconformidad ni porque no nos queda otra. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Hay lazos que te han querido jalar probablemente toda tu vida, pero en el momento en que tú tienes temor de Dios y obedeces a Dios, viene el poder de la cruz y dice: fuera, esto se queda atrás. Mi hijo me está obedeciendo, mi hija me está obedeciendo. Yo soy quien responde por él y por ella. ¿Qué le diríamos a Job? ¿Qué consuelo le darías tú diferente al que le dieron sus amigos? Quiero decirles que yo estuve en cama un año, hace muchos años, sin poder salir, sin poder hacer muchas cosas. Y yo tuve de los amigos de Job que vinieron a mi lado: es que, hermana, no sé, debe haber algún pecado que no se ha arrepentido, y a lo mejor de verdad escudriña su corazón. Ok, llega otro: pero es que no tiene suficiente fe, hermana. Si tuviera suficiente fe, no estaría ahí acostada como un grano de mostaza. Y así, hasta que llega mi madre espiritual y me dice: hija, no te culpes. Dios te tiene en un lugar porque quiere enseñarte algo. Pregúntale qué es lo que quiere que aprendas. Y ese fue un tiempo, hermanos, donde escudriñé la palabra. Llegaba el pastor a la casa, llegaba el empresario Mark Lecters. En ese tiempo llegaba él a la casa. ¿Qué hiciste? Leer. ¿Y qué más? Orar. Al día siguiente: ¿y hoy qué hiciste? Leer. ¿Y qué más? Orar y comer. ¿Y por qué? Porque solo eso podía hacer. Dios me puso en esa posición. Y mucho de lo que hoy puedo decirles fueron cosas que Él me reveló en ese tiempo. Y aprendí a no quejarme, sino a dar gracias. Cuando empecé a dar gracias, el Señor comenzó a traer el gozo a mi vida. Y le di gracias por haber estado en cama. Le di gracias porque el dolor no me permitía moverme, pero le di gracias porque podía leer y porque ese espíritu de revelación se estaba manifestando. Si me hubiera quejado y me hubiera hundido a este tiempo, no estaría aquí. La queja es asesina porque refleja una inconformidad en la que le decimos: Dios, no me parece lo que estás haciendo, déjame decirte cómo yo sugiero que lo debes hacer. Soberbia, la queja es soberbia. Tenemos que emanar gloria, sí o sí. La obediencia emana gloria. La obediencia trae vida. En lo que vemos que sucedió con Job, llega el momento en que él le dice a sus amigos: sáquense, ya no los voy a escuchar a ustedes, solo me deprimen más.
versión Pastor Altea. Y Dios mismo les dice: haz a un lado lo que ellos te están diciendo y escúchame a mí. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a responder. Y le empieza a hablar. Y le dice: ¿quién es quien pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, dice Job. Soy yo, y hablaba sobre cosas que no sabía, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo he oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Ese es un corazón que teme a Dios. Y el Señor le dijo: ahora escucha que yo voy a hablar. Y le dice: ¿quién puso el sol para iluminar la tierra? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo aquello? Fui yo. Y le habla a Job de su grandeza, y a Job no le queda más que decir: perdón. Reconozco tu gloria, reconozco quién eres, y voy a dejar de tener un corazón que quiere entender el por qué, y me someto al para qué. Y dice la palabra, fíjense lo que, si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos dicho: a mi casa ya no entran esos cuates, solo me vinieron a deprimir. Si voy a buscar consejo, con ellos es lo que menos voy a ir. Y se queda algo en nosotros y le cortamos por lo sano, ahí les veo. ¿Pero qué le dijo Dios a Job que haga? Ora por ellos. Nuestra amargura, si él se hubiera quedado en amargura, no hubiera terminado en la plenitud y largura de días que dice la Biblia que terminó. Porque dice la Biblia que nuestra amargura nos hace pobres. Punto. Porque los planes de Dios son trabados por nuestra amargura. ¿Sí? Porque dice en Hebreos que no hay en ti alguna raíz de amargura que te estorbe y por ella otros sean contaminados. Si te estorba para crecer, si te estorba para prosperar, si te estorba para tener una vida plena, entonces tú vas a contaminar a otros. Job escogió perdonar, escogió bendecir y fue bendecido. En conclusión, hermanos, que la luz de la gloria de Dios no sea algo que sea, como decía Job, que tenemos de oídas, sino que podamos decir: ahora mis ojos te ven. Y no solo te ven, sino absorbo tu presencia, tu persona, y reflejo la luz que hay en ti a todo mi alrededor. Porque la amargura contamina, pero la luz libera. Y si tú eres luz, tú puedes traer libertad a muchos. Por eso dice la Biblia: levántate y resplandece. Levántate y resplandece, porque ha llegado tú y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque densa oscuridad cubrirá la tierra y profunda oscuridad a las naciones, pero sobre ti brillará su luz como la aurora. En ti brillará su luz como la aurora.
Tú serás luz a las naciones y naciones serán atraídas a ti. Porque esa luz atrae, porque esa luz bendice, porque esa luz da libertad. Eso es lo que Dios quiere, Dios, que vayamos de gloria en gloria para hacer luz, para emanar luz, iluminar a otros y que otros también lo sean. Porque si la raíz de amargura contamina a otros y trae muerte, la luz de Dios trae vida y esa vida se multiplica y trae una vida plena. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos: venga tu reino y hágase tu voluntad. No queremos una visita, queremos que te quedes con nosotros. Ven, Señor, hágase tu voluntad aquí en los cielos, aquí en la tierra como en el cielo. Señor, que la luz de tu gloria brille en nosotros y de nosotros. Señor, llévanos de gloria en gloria. Señor, que el temor a tu nombre, la reverencia a tu persona nos lleve a ser personas que reflejan tu luz, que te reflejan a ti, para traer libertad a los cautivos y a los prisioneros libertad, apertura de cárcel, para restaurar las ruinas antiguas, para traer libertad a los cautivos. En el nombre de Jesús. Amén.